Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Honda Civic. El Honda Civic de esta generación tiene estrictamente tracción delantera, parecería que no hay truco que esperar. Sin embargo, las juntas homocinéticas no tienen una vida útil muy larga. Después de 120.000 kilómetros existe la posibilidad de escuchar un crujido al acelerar o al tomar una curva debido al desgaste de las juntas externas e internas del semieje. Un recurso tan pequeño podría atribuirse al aumento del kilometraje, pero todos los coches lo tienen y el desgaste prematuro de la junta homocinética aparece solo en los Civic. También sucede que los ejes de transmisión se rompen debido a la corrosión. El hecho es que la compuerta en la superficie exterior del tubo de impulsión no está sellada y acumula humedad. En nuestras condiciones, esto provoca corrosión y fallos del accionamiento bajo carga. Las transmisiones manuales son muy confiables, no se ha observado que las de 5 y 6 velocidades se averíen cuando funcionan con motores de 1,4 a 1,8 litros. Con recorridos de más de 300.000, existe la posibilidad de que se produzca más ruido y cambiar de marcha se vuelve difícil, pero todo se soluciona generalmente con una revisión con reemplazo de cojinetes, solución de problemas en las horquillas de cambio y sincronizadores. El embrague es de amortiguador normal, el volante también es monomasa, sencillo y económico. El recurso no es muy largo, pero el Civic tiene un diseño clásico de cojinete de desembrague con horquilla y accionamiento externo. También son famosas por su fiabilidad las transmisiones automáticas de 5 velocidades montadas en eje de las series SPCA y MPMA. Estas cajas están montadas sobre rodamientos, tienen un número mínimo de casquillos, pueden funcionar con una presión de aceite muy baja y tienen relaciones de transmisión óptimas. Es cierto que, en comparación con las estructuras planetarias clásicas, son voluminosos y pesados y, en términos de velocidad, están muy por detrás de ellos. Pero el kilometraje de 300 a 500.000 no es un problema para una transmisión automática de este tipo. Los factores de riesgo son conocidos, cambios de aceite poco frecuentes y recocido. Además, al intentar salir del barro, nunca debe poner una marcha si el automóvil se mueve en la dirección opuesta, esto destruirá inmediatamente el embrague de rueda libre del low hub. Tarde o temprano, las impurezas en el aceite provocan que los cojinetes zumben, que los solenoides y los retenes del eje fallen y que la carcasa del regulador de presión se desgaste. Todo esto sucede, en el peor de los casos, cerca de los 200.000 kilómetros. Además de la fiabilidad general de la parte mecánica, la caja también ayuda a la presencia de un filtro de aceite externo en la línea de refrigeración. Es un elemento desechable que se inserta en el hueco de una caja de plástico, similar a los filtros de combustible para bombas de carburador. Además de una excelente hidromecánica, también hay una CVT poco común en híbridos y un robot HF relativamente común que se instaló en los hatchbacks. Es difícil de creer, pero en comparación con HF, el robot AMT-DVAZ es simplemente un milagro tecnológico. En cualquier caso, no sacude ni quema el embrague de ningún otro vehículo y cambia de marcha con relativa rapidez y puntualidad. La unidad japonesa pertenece a la primera generación de robots y no puede presumir de calidad de trabajo, confiabilidad o reparaciones económicas. El diseño se basa en una transmisión manual convencional de 6 velocidades, que es extremadamente confiable. Los problemas surgen específicamente con el sistema de control de cambios y embrague. Después de 50 a 60.000 kilómetros, comienzan los primeros problemas menores debido al desgaste de las escobillas del motor de accionamiento. Aproximadamente con el mismo kilometraje, el desgaste del embrague requiere una adaptación regular del punto de enganche mediante un escáner del distribuidor en cada revisión. Cuando un vehículo alcanza los 100.000 kilómetros, normalmente el kit de embrague ya ha sido reemplazado. Después de 100.000, es probable que se doble la horquilla del embrague, se averíen la unidad de control y los motores de engranajes. Afortunadamente, el diseño contiene un montón de engranajes y varillas de plástico, que con el tiempo simplemente dejan de soportar la carga. Más cerca de los 200.000,
la parte mecánica también comienza a ceder. La carga sobre las horquillas y los sincronizadores aquí es significativamente mayor que en una caja de cambios manual convencional. El variador de la serie SZCA, aparentemente, fue diseñado originalmente para automóviles más compactos, en particular el Jazz. En un Civic grande, incluso en una versión híbrida con un motor de 1,3 litros de baja potencia, es difícil. La vida útil de una correa estándar no suele superar los 100.000, una correa reforzada, con 12 correas frente a las 9 estándar, es aproximadamente el doble. Pero cada vez hay menos modificaciones necesarias, y una sorpresa puede ser el precio de reconstruir una unidad usada de un Jazz en una carrocería de caja de un Civic, que consumirá con creces todos los ahorros. Los motores Honda son famosos por su durabilidad e indestructibilidad. La clave para ello es la insensibilidad a la presión del aceite, un diseño bien diseñado y fácil de mantener y la más alta calidad de mano de obra. Es una lástima que en el siglo XXI estos motores hayan comenzado a mejorarse para cumplir con estrictos estándares de emisiones y consumo de combustible. Y como resultado, a las características tradicionales de los motores se sumó una tendencia al apetito de aceite que viene con la edad, vibraciones al ralentí debido a su excesiva subestimación, así como una alta carga en el sistema de refrigeración y sus fallos regulares. En el mercado ruso, los Civic se presentan principalmente con motores 1.8, RA18A1/R18A2. Mucho menos comunes son los motores 1.4, L13A7/L13Z4, 2.0, K20A/K20Z4, 2.0 reducido, K20Z2/K20Z3, y los motores de combustión interna de 1.3 litros de modificaciones híbridas, LDAMF. En Rusia no se pueden encontrar motores 1.6, 2.4 y diésel 2.2. Si profundizamos en el problema general con el sistema de refrigeración, la mayoría de las veces es el radiador principal el que falla, explota y tiene fugas. El problema es la alta presión en el sistema, una válvula de alivio de presión obstruida, suciedad en el radiador o un radiador del aire acondicionado obstruido. La sensibilidad de todos los motores de gasolina al estado de las bujías no es un error, sino una característica. Es mejor cambiar las bujías y las puntas de los módulos de encendido cada 30 a 40.000 como medida preventiva, y no cuando el motor comienza a funcionar. Los motores no tienen compensadores hidráulicos, los espacios deben ajustarse una vez cada 50 a 60.000 kilómetros. El procedimiento es sencillo y no requiere la compra de empujadores calibrados. Todo es como en un Siguli clásico, una tuerca y una contratuerca. Lo principal es no saltarse los intervalos y no escatimar en una nueva junta de tapa de válvula una vez finalizado el procedimiento. Pasando a los problemas característicos de los motores individuales, comencemos pequeño, es decir, con la serie L1.4. Hay pocos coches a la venta con un motor de este tipo, pero vale la pena contarlo. Hay 4 cilindros, un bloque de aluminio, camisas de hierro fundido, una cadena de distribución y el sistema de control de fase AVIDAC patentado por Honda. Antes del rediseño, los coches tenían una versión de este motor, L13A7, de 8 válvulas y 88 caballos de fuerza, con 2 bujías por cilindro. Después del rediseño, comenzaron a instalar una versión de 16 válvulas y 100 caballos de fuerza, L13Z4, con un sistema de encendido tradicional. En general, vale la pena reconocer que estos son los motores Civic más confiables. Aunque el apetito por el aceite aparece con la edad, se expresa débilmente y los motores pueden tolerar fácilmente incluso intervalos de cambio de aceite muy prolongados sin consecuencias visibles. El motor no es propenso a sufrir fugas en ninguna de las versiones, tiene menos vibraciones que su hermano mayor. Lo único negativo es el recurso relativamente bajo de la cadena de distribución, puede que no dure más de 150 a 180.000. El motor más común en Rusia es el 1.8 serie R, RA18A1 y RA18A2. Ambos producen 140 caballos de fuerza y se puede decir que son intercambiables.
Estructuralmente es similar al 1.4, pero en términos de confiabilidad es ligeramente inferior. La buena noticia es que el recurso de la cadena de distribución ha aumentado en promedio. Las opiniones sobre un recurso específico difieren, hay casos de reemplazos en la región de 200.000, algunos afirman un recurso más cercano a 300. De una forma u otra, hay más malas noticias. Las vibraciones del motor 1.8 al ralentí están asociadas, como se mencionó anteriormente, con bajas revoluciones, unas 650 por minuto frente a 750 en el 1.4, y con una suspensión del motor relativamente débil. Los soportes tienen relativamente pocos recursos, pero son caros, especialmente el derecho, de carga hidráulica, y los traseros normales, a menudo son de cultivo colectivo. Las fugas periódicas de la junta de la válvula APTEC aumentan el dolor de cabeza. La junta es realmente mala, se desgasta en solo 1 o 2 años, en caso de un avance, el aceite fluye como un río y puedes arruinar el motor. Pero la válvula está ubicada a la vista, se puede notar una fuga durante la inspección inicial y reemplazarla no es un problema. El precio del original no es malo, pero el no original suele ser mejor y un poco más caro, lamentablemente es raro. Bueno, quizás el mayor problema sea el apetito por el petróleo, que comienza a crecer incluso después de la garantía de 100.000 kilómetros. Vale la pena decir gracias al intervalo de servicio de 15.000 kilómetros y aún más para los automóviles europeos. Reducir los intervalos de reemplazo, aumentar la viscosidad del aceite, un termostato frío y un modo de funcionamiento suave pueden hacer retroceder el tiempo. Si el apetito por el petróleo no desaparece, será mucho menos notorio. En casos avanzados, la descarbonización ayuda y el motor tolera bien el más extremo de ellos, el dimejido. En el camino, lo más probable es que tenga que reemplazar las partes deterioradas del sistema de ventilación del cárter y, posiblemente, el sensor de presión de aceite, pero esto es mucho más económico que una revisión importante. La práctica demuestra que se pueden salvar incluso las opciones más descuidadas que consumen hasta 1 litro por cada 1000. A menos, por supuesto, que el quemador de aceite lograra destruir el catalizador y soplar medio kilo de polvo en los cilindros. En los automóviles procedentes de Estados Unidos puede haber una versión con motor de la misma serie con un volumen de 1,6 litros. En esencia, no se diferencia mucho del motor 1.8 en términos de funcionamiento, salvo que la potencia es menor. Los raros motores de la serie K, en general, no son muy diferentes de los de la serie R, excepto que el desconchado del árbol de levas y el apetito por el aceite son más pronunciados. Esta es toda la información sobre los problemas del Honda Civic. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.